bienvenidos a todos los que ya llegaron a la actividad de hoy. Buenas tardes. Eh, Esperemos que se encuentren bien. Esta es la siguiente actividad dentro del programa de mentorías RECA y hoy vamos a empezar con la invitada que ya llegó, Heidi Kitian. Ella trabaja como postdoc en el Julius Maximilians Universitat Würzburg e hizo su doctorado en el Observatorio de Valongo en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Está aquí hoy para compartirnos un poco de su experiencia y lo que conoce del área de la astroquímica y para resolver un poco de las dudas que hay sobre esta área. Bienvenida Heidi, adelante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya me cambié, ya no estoy en Würzburg, ahora estoy en Inglaterra, entonces también voy a hablarles de eso en mi presentación. Les voy a hacer más o menos un recorrido profesional de de dónde empecé y pues a dónde llegué. Y bueno, muy feliz pues, de estar aquí y pues de hacer parte del programa de mentores, así sea como invitado un día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo en este momento soy Visiting Researcher en la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra o Reino Unido. Y pues lo que les voy a hablar, el tema de la presentación es astroquímica, estudiando el espacio a nivel molecular, pero pues también voy a dar un pequeño recorrido sobre lo que hice para llegar hasta aquí. Como estamos en mentorías, pues me pareció interesante pues abordar esa parte, esos temas con los estudiantes. Empezamos con química. Vamos a ver todo lo que conocemos en nuestro universo, en nuestro planeta y como seres humanos, la naturaleza en general, todo está compuesto de diferentes tipos de átomos, diferentes arreglos moleculares. Nosotros mismos somos ese producto, esos componentes atómicos que se unieron de una forma específica y llegaron a la complejidad molecular que tenemos como seres vivos y al mismo tiempo todos esos procesos que envuelven nuestro metabolismo, nuestra muerte, nuestras modificaciones ambientales, modificamos también químicamente nuestro entorno, y entonces eso significa que la convivencia que tenemos tanto atómica y molecular es todo el tiempo. Entonces entender cómo hacemos esos procesos, participan diferentes áreas ahí, pero si nos vamos un poquito más a la raíz de dónde vienen pues, los átomos y las moléculas, pues entonces viene esa pregunta. Porque pues asumimos muchas veces que en química que las cosas están, pero pues no nos preguntamos un poquito pues cómo llegaron y cuáles son esas abundancias y que son dominantes y por qué son así. Entonces ahí viene la parte de astronomía. Los tratados antiguos muestran el encanto de las personas por estudiar el cielo, pero a partir de que se desarrollaron los instrumentos apropiados, sobre todo los espectrógrafos, nos dieron la oportunidad de ver un poquito más de manera sensible y de manera más, tener más información a partir de la luz que podemos procesar. Ya a inicios del siglo XX, pues se hicieron las primeras diagnósticos de posibles moléculas, tanto en el espectro solar como en los espectros del medio interestelar. Y así fue que ya en el 1937 se detectó la primera molécula. A partir de ahí, pues las mejoras en los telescopios y todo eso nos ha mostrado que cada vez que observamos el cielo, incluso en esas regiones que antiguamente se pensaban que no tenían nada, como las nubes moleculares que son oscuras o figuras oscuras en el cielo nocturno, podemos ver que químicamente ya son muy ricas. Entonces, esas transformaciones moleculares, esas transformaciones atómicas que me llevan a moléculas, envuelve diferentes tipos de objetos, diferentes tipos de procesos que se están llevando a cabo en esas regiones o por todos los lados de nuestro universo observable. Se ha visto la necesidad de que cada vez que observamos esas cosas que son a veces extrañas a nuestra propia naturaleza, tenemos la necesidad de crear tanto laboratorios como mejoras en los instrumentos pues, para poder entender qué es lo que comprende
toda esa ciencia que conocemos como química y astroquímica o astronomía también. Entonces, no importa el objeto que observemos, siempre vamos a tener formas de mapear moléculas, ya sean más simples o más complejas, pero definitivamente en todo nuestro universo local, nuestro universo observable, podemos mapear diferentes tipos de moléculas. Eso significa realmente que tenemos una superfusión entre astronomía, el enfoque astronómico y el enfoque químico y todas sus herramientas a nivel de laboratorio, a nivel de procesos, a nivel de síntesis y esas cosas, pues para entender y ver que necesitamos explicar desde un punto de vista astronómico muchos procesos químicos que se están formando y están llevando a cabo en los diferentes ambientes del universo. Ahí entonces vamos a hablar un poquito sobre mí. Sí, ese fue el overview sobre astroquímica y la importancia de la astroquímica. Entonces, pues, ahí, ¿quién soy yo? Bueno, yo nací en Bucaramanga, yo soy santanderiana. Pues, mi acento particular, pues, no sé si todo el mundo conozca Bucaramanga, pues, como son colombianos, asumo que sí, pues, entonces es conocida como la ciudad de los parques, por nuestra gastronomía de insectos deliciosa, nuestro increíble y ganador equipo de fútbol, y pues por la peculiaridad de que pues es una ciudad bastante sísmica, que la crearon, no sé por qué, en un lugar en donde tiembla todos los días, pero pues eso es muy común en Colombia. Pero también es el lugar en donde existe la Universidad Industrial de Santander, que fue donde me formé. Entonces, hace un montón de años entré y yo juraba que me iba a formar como enfermera, pero resultó que no, y me formé como química. Y durante el proceso de mi pregrado en química, perdón, conocí el Centro Halley o el Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales de la universidad, al que ingresé como para trabajar en propelentes de cohetería, y pues así de cabeza caí en un grupo que era estudioso de astronomía, conocí un poco sobre los fundamentos de astronomía estelar y pues bueno, ahí ya definitivamente cambió el panorama de ser solamente química a virar astrónoma y pues ingresé al mundo de la astronomía. Ahí entonces una de las etapas importantes como estudiantes es aplicar a los diferentes internships, a esas oportunidades que nos da diferentes organizaciones. En mi caso, mi primer internship fue en la Ciudad de México. Yo fui para la ciudad de Tonantzintla, es una ciudad muy cercana a Puebla, se puede ver el precioso Popocatépetl desde allá. También salí de una ciudad súper sísmica para una ciudad con problemas volcánicos, entonces creo que me gustan las ciudades con acción. Y ahí entonces gané una beca de CONACYT por el internship del Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica, que es el INAOE. Tuve la oportunidad de trabajar por primera vez en investigación en astronomía con estos dos profesores aquí. A mi derecha, el profesor Diego Caramaya, a mi izquierda, el profesor Daniel Rosa. Y tuve la oportunidad también de conocer un poquito sobre radioastronomía. Este es el GTM, el Gran Telescopio Milimétrico, que está coordinado tanto por la Universidad Autónoma de México y por el INAOE y no sé qué otros participantes. Obviamente, pues cuando yo lo conocí, las condiciones ambientales en astronomía siempre son fundamentales. Y tuve la oportunidad de trabajar entonces en astronomía extragaláctica. Está muy lejos de mi tema, pero definitivamente me di cuenta que a mí me gustaba la astronomía y que pues era importante para mí continuar en esa área, pero aplicar a un grupo donde la química fuese el protagonista. Entonces me gradué en química y ahí me fui para la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, a Ciudad Preciosa, y ahí entonces trabajé en el Observatorio de Valongo, que es el Instituto de Astronomía ligado o que hace parte de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con estas dos hermosas señoras. A mi derecha la profesora Vania Wolf, que ella trabaja en física experimental, es colaboradora del grupo, y a mi izquierda entonces está aquí a mi izquierda, aquí yo estoy viendo espejado a nivel especular, entonces es mi directora de proyectos, la profesora Eloisa Huechat, que ella fue la fundadora de astronomía, del estudio de maestrías y doctorados en astronomía en Río de Janeiro. Fue una de las pioneras, por no decir la primera persona que trabajó en astroquímica en Brasil. Entonces una figura muy importante y sobre todo pues, para las mujeres como científicas. Ahí entonces con ellos trabajé en el Laboratorio Nacional de Síncrotron. Utilizamos astroquímica experimental o experimentos
para simular ambientes astrofísicos o astroquímicos en donde estudiábamos la estabilidad de algunos tipos de moléculas al sufrir impacto por radiación en la franja de los rayos X. Aquí entonces para la maestría yo gané una beca CAPES que pagaron todo mi proceso de maestría. Me formé y continué en la misma universidad para hacer el doctorado. Sin embargo, también tuve la oportunidad de hacer parte de mi doctorado en Francia. Entonces ahí me mudé para la ciudad de Grenoble, una preciosa ciudad en los Alpes, y ahí trabajé entonces en la Universidad de los Alpes Grenoble, en el Instituto de Planetología y Astrofísica, con esos dos profesores aquí, mi codirector de tesis, que es el doctor Bertrand Leflore, y una colaboradora increíble, también una figura femenina importantísima en astroquímica observacional, la doctora Claudine Kahn, y con ellos trabajé entonces utilizando datos del radiotelescopio IRAM 30 metros para poder hacer esa parte de mi trabajo. Entonces yo gané tanto la beca CAPES, como también parte de una beca para mi manutención en Europa con el Instituto de Radioastronomía de la universidad. Entonces, siempre existen becas y proyectos que puedan apoyar la investigación de los estudiantes para su traslado pues, a los lugares en los que se necesitan. Estando en Francia, ya a final de mi doctorado, entonces apliqué a mi segundo internship. Ahí me fui entonces para la ciudad de Madrid. En la ciudad de Madrid trabajé en el Instituto de Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es precioso el lugar, muy importante en el estudio de astroquímica. Y es supremamente conocido a nivel mortal, pues porque ahí fue donde firmaron La Casa de Papel. Pero es la cuna, uno de los laboratorios de Nanocosmos, que es un instrumento, un equipo de laboratorio que permite medir in situ química en fase gaseosa y compararla o contrarrestar sus resultados con el radiotelescopio de Yepes de 40 metros. Entonces, existen receptores de telescopio instalados en el instrumento, entonces lo que se procesa a nivel experimental se observa también como si fuese con la antena de radiotelescopio. Entonces, es un instrumento bastante interesante. Y ahí trabajé con uno de los profesores o de los PI que son íconos en la astroquímica, que es el profesor José Cernicharo Quintanilla, que su grupo ha sido el responsable de más o alrededor del 20% de las moléculas identificadas en el medio interestelar. Entonces es una figura bastante importante en la astroquímica. De ahí entonces me formé, terminé mi doctorado y me fui para la ciudad de Würzburg. Ahí también una ciudad muy bonita, y con ellos entonces me fui a trabajar en el Instituto de Química, de Físico-Química realmente, de la Universidad Julius Maximilian en Würzburg. Este era mi jefe, el profesor Ingo Fischer, y con ellos entonces trabajé más hacia la parte química, pero en procesos que tuviesen que ver con astroquímica. Entonces, todo eso fue pues durante la pandemia y todas las dificultades del mundo, pero se logró hacer varios estudios. También trabajé en disociaciones y análisis utilizando radiación síncrotron. Ahí entonces conocí el síncrotron de Francia, conocí el síncrotron de Suiza, y pues varios datos recolectados y diferentes técnicas aplicadas para el estudio que estamos realizando en ese momento. De ahí entonces me mudé, ahora estoy en Inglaterra. En este momento estoy como visiting researcher, pero porque están montando el laboratorio, están en la parte final de la implementación del laboratorio. Entonces, en unos meses estaré iniciando mi postdoc en astroquímica con ellos. Aquí entonces estoy en la ciudad de Canterbury y trabajo estoy ligada a la Universidad de Kent, y ese es pues mi jefe inmediato, que es el doctor Nigel Mason. Es también una figura supremamente importante en astroquímica, y él trabaja principalmente en química que tiene que ver con hielos astrofísicos. Entonces, cambié de fase gaseosa a ahora la fase condensada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces,
Eso es pues el overview de todo, más o menos mi trayectoria académica con respecto a los sitios en donde estudié y trabajé. Y pues ahorita retomamos entonces al objeto inicial de la charla, que era astroquímica estudiando el espacio a nivel molecular. Como habíamos empezado, entonces hablamos sobre que nuestra relación con los átomos y las moléculas pues es del día a día de todos, o sea, como personas estamos supremamente ligadas a diferentes átomos y moléculas, y eso entonces hace que la química terrestre, la composición química terrestre pues tenga abundancias características, y esas pues también podemos extrapolarlas para algunos de los objetos de nuestro sistema planetario, y podemos ver entonces que átomos dominantes en nuestra química terrestre, nuestra química local a nivel de sistema solar, está dominada pues carbono, nitrógeno, oxígeno. Obviamente el hidrógeno siempre va a ser el más abundante, pero esos componentes son definitivamente los más abundantes a nivel atómico. Si extrapolamos o medimos esa distribución a nivel del espacio, de nuestro universo observable, pues vemos que esa distribución cambia muchísimo. Ahí ya la química, los elementos que definitivamente dominan más del 90% de las existencias atómicas en el universo, pues son hidrógeno, helio. Sin embargo, cuando nos vamos a analizar los átomos más pesados, que son dominantes y con mayor abundancia, por decirlo así, volvemos al sistema carbono, nitrógeno, oxígeno. Entonces, eso nos muestra más o menos cuál es la química que queremos esperar o las líneas que queremos seguir para estudiar a nivel químico nuestro universo observable. Entonces, estas distribuciones son más o menos mantenidas en lo que conocemos como universo local, como universo cercano. Si nos vamos ya pues para niveles cosmológicos, obviamente la cosa cambia un poco, pero en general, no importa si observamos galaxias, estrellas, medio interestelar o sistemas planetarios, podemos más o menos tener una idea de que esos son los componentes más abundantes que vamos a encontrar, y pues a partir de ahí, cuáles serían las especies que presumiblemente podemos estudiar. Ahí entonces, a partir de la primera identificación molecular que se hizo ya en el 37, en 1937, muchas moléculas han sido detectadas a través de los años, a las mejoras en los telescopios. Entonces esa floresta, esa cantidad de moléculas ha estado incrementándose año por año, y actualmente tenemos alrededor de 250 moléculas identificadas en el medio interestelar. Esas moléculas entonces en su mayoría tienen que ver con componente carbonado de alguna manera. Y también existen entonces la detección de moléculas súper importantes para la vida, como pues el agua, el amoníaco, y con elementos cruciales pues también como el fósforo. Entonces esos piezas de rompecabezas atómicos están distribuidos en el universo, y definitivamente podemos empezar a jugar a nivel químico con el estudio de esas especies. En mi caso, yo estudio moléculas carbonadas o fundamentalmente con componentes carbonados, y entonces procuro o intento estudiar moléculas orgánicas complejas, tanto en ambientes nuevos o en regiones de formación estelar, o regiones en donde se están formando tanto estrellas como sistemas planetarios. Ahí entonces no es tanto mi tema, pero existe entonces una variante en astroquímica en donde se basa el estudio de sistemas planetarios y exoplanetas para el estudio de atmósferas o exoatmósferas planetarias. También existe otro ramo que ya viene con estelar, y en ese trabajé también un poco. Es el estudio de moléculas como hidrocarburos policíclicos aromáticos alrededor de estrellas evolucionadas, cómo es esa transformación molecular a partir de la radiación del objeto central, y pues una línea que pues de manera general sigue el estudio de moléculas carbonadas, es cómo esa química se modifica para que podamos tener moléculas de interés prebiótico o interés astrobiológico para generar vida. Ahí, como les había comentado, yo mudé de química en fase gaseosa a química en fase condensada, pero entonces esos son los dos mecanismos que rigen la química o los ambientes de transformación química en los diferentes objetos espaciales, ya sea de medio interestelar o circunstelar o cualquier cosa. Entonces, existen
diferencias y mecanismos a cuáles son los que se dominan en cada uno de esas regiones. Por ejemplo, la química en fase gaseosa es dominada pues por los vientos, sobre todo de la masa que pierden las estrellas. Entonces, todas esas partículas, principalmente moléculas carbonadas de tipo y hidrocarbonos, chocan y se transforman en esos vientos, formando algunas moléculas, sobre todo de tipo hidrocarbono policíclico aromático, y entonces son dominadas por moléculas que tienen bajo componente de hidrógeno, pero son relativamente con baja cantidad de heteroátomos en sus componentes. Si nos vamos a la física, a la química en fase condensada, vamos a ver que el proceso que se hace en hielos astrofísicos permite entonces que moléculas orgánicas complejas sean formadas, la participación de heteroátomos es más significativa, y como esa química es la que domina en regiones más frías, en regiones en donde se están formando sistemas planetarios, donde están formándose estrellas o protoestrellas, y pues obviamente todo lo que envuelve para la química de los futuros sistemas planetarios. Entonces es supremamente importante para ver cuáles son los primeros componentes que se formaron y empezaron a enriquecer los diferentes objetos de ese futuro sistema planetario en formación. Entonces ahí nos vamos a preguntar o analizamos como astroquímicos cuáles son entonces las líneas o los componentes o los diferentes caminos de síntesis que podemos estudiar tanto a nivel teórico como a nivel experimental, para entender a partir de componentes simples o más abundantes y que se forman relativamente fácil en ambientes que estamos hablando de química en fase condensada. Entonces, estudiar cómo esos caminos a partir de esos componentes pueden llegar a formar moléculas muy complejas y con un interés astroquímico y astrobiológico bastante grande. Sin embargo, si vemos aquí hay un entramado gigantesco de líneas y caminos que se pueden llegar, y cada uno de ellos puede llegar a completar la formación de esa molécula. Sin embargo, existen unos que son más favorables que otros dependiendo de los ambientes en los que estamos estudiando. Esta gráfica aquí se traduce de una forma más fácil si analizamos que nuestros componentes iniciales, o lo que se formó en las nubes moleculares, en las nubes densas moleculares, que esas moléculas que estamos hablando allá en la superficie de los granos, que son procesadas aquí y siguen el ciclo de formación del sistema planetario, ellas van a ser completamente transformadas con respecto a la evolución de su estrella central y la muerte estelar, a enriquecer nuevamente el medio interestelar, y eso pues una cosa lleva a la otra, todo es un ciclo de reciclaje y regeneración, por decirlo así. El ciclo de formación y destrucción se mantiene en todo el universo. Sin embargo, cuando nos vamos a la química que existe en esos sistemas planetarios, entonces vamos a ver que agentes externos también modifican esas posibles moléculas en formación. Entonces, ya tenemos un planeta formado, si formó atmósfera o no forma atmósfera, eso es una circunstancia que también es una variable que también entra en esos caminos de la ecuación. El bombardeo por cometas, por partículas interplanetarias, asteroides, meteoritos, toda esa química. Entonces, si vemos la gráfica anterior es bastante simple, por decirlo así, porque los diferentes procesos que están presentes en la modificación molecular en los diferentes ambientes en el universo pues son gigantescas, y las variables que tenemos que tener en cuenta son gigantes. Entonces, por eso es que es supremamente importante que tengamos estudios experimentales contrarrestados también pues con observaciones y metodologías teóricas o computacionales, para poder tener una mejor visión y entender la química que entonces se procesa fuera de nuestro sistema planetario. Ahí entonces vamos a hablar sobre metodologías en astroquímica. Pues para
estudiantes que ingresan en astronomía. Entonces, astroquímica es una ciencia que se basa tanto pues, a nivel de astronomía, física, matemática, biología y química. Entonces, es una mezcla de disciplinas, pero todas con el mismo propósito de estudiar moléculas y sus ambientes de formación y sus procesos de formación. Entonces, para eso utilizamos herramientas de teoría, herramientas experimentales y herramientas observacionales que pues funcionan como un engranaje en conjunto para darnos mayor información y más detallada y obviamente más sensible sobre lo que es el objeto de nuestro estudio. Ahí entonces, si nos vamos a hablar un poquito sobre metodologías observacionales, el uso de telescopios. Para nosotros en astroquímica, telescopios en tierra, telescopios terrestres, son fundamentales los que observan en radio, porque son los que nos dan información a nivel molecular. Ya en el visible, por ejemplo, vemos transiciones atómicas, entonces la información que nos da sobre lo que queremos en enlaces moleculares, por ejemplo, ya no es interesante para nosotros. Entonces nos vamos para química de bajas energías o de bajas frecuencias, entonces nos vamos para radioastronomía. Y los datos que obtenemos en el infrarrojo, por ejemplo, también son fundamentales porque nos dan información acerca del polvo o los granos distribuidos en los diferentes objetos en medio interestelar o pues como componente de algún tipo de objeto astrofísico. Pues aquí está el Herschel, que ya no es tan interesante, o bueno, obviamente sí tiene unos datos increíbles, pero en este momento todo el mundo que trabaja en astronomía pues está esperando los datos del Santo Grial, que en este momento pues es el James Webb. Y él tiene una franja que observa en infrarrojo, entonces también tiene espectrógrafo, entonces vamos a ver las señales de mapas sobre la parte más caliente de granos y su distribución en los diferentes objetos observables. Y ahí también vamos a tener entonces espectros infrarrojo y eso es directamente ligado a los componentes moleculares presentes en ese objeto. Ahí entonces, como les había dicho, existe entonces el trabajo que se hace de mapeo. Aquí entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, tenemos una región que fue observada con el Herschel y podemos ver a partir de ella condiciones moleculares y contornos que trazan entonces la región en donde está presente esa molécula en el objeto, y eso nos ayuda a tener información sobre la morfología y también sobre la abundancia de las moléculas que están presentes. Y al mismo tiempo entonces estudiamos química en ese objeto a nivel de entender por qué la temperatura de formación, cuáles son los procesos que están envueltos o que están presentes en esa transformación química y las moléculas que me dominan el objeto. Ahí entonces también, sin importar, como les dije, en donde observemos, podemos ver a medida que incrementa la sensibilidad de los observatorios, de la sensibilidad de nuestras observaciones, podemos llegar a tener identificaciones de moléculas bien complejas o cada vez más complejas. En este caso estamos hablando de la identificación de la etanolamina, que es una molécula bien importante, que es una de las cabezas de los fosfolípidos. Ella participa en los procesos biológicos a nivel celular. Entonces, esa molécula fue identificada en radio a nivel espectral. Entonces, tenemos observaciones que nos permiten entonces estudiar moléculas cada vez más complejas a partir de observaciones en tierra, contrarrestadas también entonces con observaciones fuera de la atmósfera terrestre. Entonces, son procesos muy bonitos que se pueden hacer con espectroscopía y con observaciones tanto en infrarrojo como en radio. Ahí entonces si nos vamos para la parte experimental, entonces les había hablado sobre Nanocosmos. Nanocosmos fue el proyecto acabó el año pasado, no sé si lo renovaron, pero en todo caso es bastante importante porque las máquinas siguen en funcionamiento. La idea del Nanocosmos es que se distribuyeron varios laboratorios en Francia, España y creo que entre esos dos países, no sé si, no me acuerdo si Italia también participó, creo que Italia también participó. La cuestión es que hicieron diferentes herramientas, diferentes equipos de medida en experimentos para entender diferentes procesos, tanto, por ejemplo, el Stardust Machine,
Él estudia cómo se transforma la química eyectada a nivel de estrellas gigantes y esos granos de polvo evolucionan para formar componentes más complejos. Y entonces ellos simulan en esa línea de experimento cómo ese proceso evoluciona a partir de radiación y choques en la línea de movimiento del experimento. También existe, entonces, como les expliqué, la máquina del Gas Cell, que es Gas Cell Laboratory Astrophysics, en donde se analiza química en fase gaseosa a partir de componentes atómicos, entonces se inyecta en la cámara elementos como nitrógeno, oxígeno, carbono, y se analiza a partir, y se utiliza en esa máquina se utiliza plasma, se forma un plasma, perdón. La fuente de radiación es una espira que emite en ultravioleta, perdón. Y entonces excita esos átomos y promueve la formación de especies más complejas. Aquí entonces es el director del proyecto, el profesor Semih Charo. La química que se obtiene ahí entonces es bien interesante, como les dije. Ella nos permite formar componentes a partir de átomos inyectados en la cámara y contrarrestarlos con observaciones directamente del telescopio. Entonces, esto es un paper publicado por ellos en donde me muestra las señales obtenidas con el experimento y una línea observada en la misma frecuencia a nivel de un objeto astrofísico. Entonces, nos permite observar y experimentar y ver que esos moléculas, esos componentes realmente sí se forman y cuál es el mecanismo de formación que nos lleva entonces a ese tipo de estructuras moleculares. También entonces en la parte experimental existe todo el estudio que se hace acoplado a energías de tipo síncrotron. En mi caso trabajé con rayos X, entonces esto es el nuevo laboratorio de síncrotron que está siendo implementado en Brasil, se llama Sirius. Entonces esas máquinas nos permiten seleccionar líneas de fotones en energías específicas para analizar un proceso químico directamente en una molécula. Entonces analizamos, en mi caso, ambientes disociativos y estudio moléculas, por ejemplo, alrededor de estrellas más evolucionadas, es una nebulosa planetaria, y ver entonces cómo esas moléculas se fragmentan, cómo esas moléculas sobreviven y cómo esas moléculas entonces pueden formar especies a partir de esa fragmentación que son interesantes o precursoras de otras especies más complejas. Y todo eso en rayos X utilizando radiación de síncrotron como fuente ionizante. También entonces actualmente soy parte entonces de la Universidad de Kent, trabajo con el profesor Niall Mason, y aquí entonces él es el director del proyecto Europlanet. Este proyecto a nivel de astroquímica es increíble porque existe un consorcio de 24 laboratorios en 13 países diferentes de Europa y 11 laboratorios en Corea del Sur, todos trabajando en diferentes enfoques a nivel astroquímico. Entonces, en este caso es un ejemplo de la máquina de Atomki, que se encuentra en Hungría. Es un anillo de síncrotron y se utiliza entonces para estudios de superficie y para estudios de regiones de fotodisociación y varias cosas así. Y lo que estoy esperando que se termine de formar, de construir, ya llegaron los equipos, pero están en un proceso de ensamblado y esas cosas, que es el KIPS o Europlanet Facility en la Universidad de Kent. Y aquí entonces vamos a trabajar en una máquina que nos permite analizar tanto con fotones como con electrones la química que existe en la superficie de hielos astrofísicos. Entonces tenemos una cámara de vacío que pues, se ve pequeñita aquí, pero es grande. Ella pues entonces nos va a permitir simular un ambiente astrofísico o astroquímico que va a ser bombardeado por radiación, ya sea pues en una longitud de onda normalmente ultravioleta, y analizar esos procesos por medio de
espectroscopía en masas. También vamos a tener una cámara infrarroja que nos va entonces a mostrar cuáles son los componentes un poco más fríos y moleculares que se forman en la cámara. Entonces nos va a dar bastante información sobre la química tanto en suelos y en atmósferas planetarias como en el medio interestelar. Entonces es una máquina muy bonita y pues estoy ansiosa por empezar a trabajar con ella. Y entonces en general eso nos permite estudiar superficies, mapeamiento de granos y su transformación a partir de procesos de ionización y de excitación, ya sea por fotones, ya sea por fotólisis o por radiolisis. Entonces son los que están presentes en ese equipo. Aquí entonces, pasando un poquito más sobre cómo es esa química en fase hielo, se trabaja entonces con, en este caso es radiólisis, la fuente de radiación son partículas, entonces formamos en una cámara de vacío, en este caso es un ejemplo, no necesariamente todas son iguales, pero tiene acoplados todos este es el analizador de masa, que es el TOF. Este es el analizador de fondo, que nos permite ver que las especies sí están entrando a la cámara antes de entrar en el tubo de discriminación aquí. Entonces, encima de un sustrato inerte, puede ser metálico, puede ser silicato o algún otro tipo, depositamos la molécula o nuestra mezcla de gases de interés. Ellos se condensan o forman entonces un sólido en la superficie de ese sustrato y después entonces bombardeamos ese sustrato con energía, ya sea con, en este caso, radiólisis, una partícula, o con fotones, y esas moléculas entonces van a ser desorbidas o arrancadas de ese sustrato y después van a entrar en el tubo de analizador. Eso nos permite entonces ver diferentes estratos, digamos así, analizando la profundidad del hielo que estamos formando. Podemos ver estructuras más complejas a partir de unos componentes iniciales. Este pues sería entonces la simulación de más o menos cómo se comporta el proceso experimental. Y de ahí entonces obtenemos nuestro espectro. Y una parte interesante que se hace en hielos es que existe la posibilidad de formar clusters. Eso significa que existen agregados de moléculas de la misma especie que se juntan y empiezan a formar una masa superior, siendo todas formadas del mismo componente. Entonces se juntan y vamos a ver un grano, vamos a ver una especie sólida mayor, pero completamente formada del mismo átomo, de los mismos componentes moleculares. Entonces es bien interesante porque nos permite, por ejemplo, entender los agregados moleculares y las formas de protección que esas moléculas podrían tener, porque es más fácil defenderse de la radiación, por decirlo así, cuando estás en grupo que cuando estás solo. Entonces es una parte interesante de los estudios en química. Y también, dependiendo de la máquina, podemos hacer análisis de superficies. En este caso, pues podemos ver los arreglos moleculares a partir de escáner en microscopía electrónica y vemos entonces la conformación molecular que se puede formar en esas superficies de hielos astrofísicos. Por último, entonces, la parte de componente teórica, entonces, que nos permite estudiar a partir de modelos o pues con la ayuda de máquinas, simular los espectros y proponer entonces cómo serían esos arreglos espectrales, cómo serían esas bandas que vamos a estudiar. En este caso estamos hablando sobre absorciones en superficies de hielos. Aquí entonces estaremos hablando sobre modelos que nos permitirían entender cuáles serían esas líneas o esos caminos que serían más factibles de estudiar y de ser procesados en los ambientes astrofísicos. Y eso entonces también nos permite estudiar o entender y proponer nuevas especies. En este caso es un artículo que trabajamos hace poco y él nos muestra a nivel computacional, a nivel teórico, cuáles entonces son los componentes químicos de esos enlaces, cuál es esa excitación a nivel molecular. Estamos hablando sobre cosas bien químicas, sobre los orbitales que están presentes en esas moléculas, pero esta gráfica de aquí nos muestra una cosa interesante, y es que a partir de la misma especie podemos tener diferentes
múltiples iones a partir de la misma especie neutra. Entonces, podemos formar iones o cationes con una sola carga, con 2 cargas, con 3 cargas, con 4 cargas. Y eso entonces también me muestra que especies que son más reactivas, en este caso, por ejemplo, si observamos el ion que tiene 3 cargas del naftaleno, tiene muchísima, esos son isómeros, entonces isómeros son diferentes estructuras moleculares que pueden ser, sobrevivir y son estables en ambientes de energías en rayos X. Y entonces esos experimentos, esos estudios de cómputo nos muestran que no solo estaríamos interesados en estudiar moléculas neutras, sino también necesitamos incorporar procesos de cationes o iones, ya sean positivos, negativos, cationes o aniones, que serían fundamentales y precursores de otras especies. Entonces, como les dije, ese artículo fue trabajado recientemente, fue aceptado para publicación en esta semana, entonces estoy súper feliz por tener un nuevo artículo. Y bueno, entonces, para terminar, esto es entonces un resumen de las moléculas que fueron detectadas en el 2021. Si nos ponemos a ver simplemente haciendo números, fueron 40 especies diferentes identificadas, nuevas en el medio interestelar en el año pasado, y este año ya llevamos 3 moléculas diferentes. Entonces, todas esas las pueden observar en buscar en esta página. Ahí está toda la información de los estudios y los papers publicados en las identificaciones y los mecanismos que se utilizaron para identificarlos. Y entonces eso nos muestra que este artículo del Dr. Maguire en 2018 es supremamente verídico, en donde nos dice que a través de los años, entonces se espera que dupliquemos, tripliquemos, y, o sea, a nivel con una componente exponencial, la cantidad de moléculas nuevas que están siendo detectadas en el universo. Aquí, entonces, a nivel 2020, el pronóstico era 40 especies, sí, exactamente, fueron 40 especies identificadas el año pasado. Entonces, ahora con nuevos instrumentos, podemos estar pensando en que esa cantidad de moléculas está creciendo día con día. Entonces, definitivamente necesitamos muchísimos científicos interesados en este tema que participen y se comprometan con el estudio en astronomía y en la parte de astroquímica. Entonces, aquí paro, preguntas, y pues obviamente muchísimas gracias y espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias, por tu charla. Creo que fue pues tocaste varios temas y varias de las preguntas que teníamos de pronto preparadas para hacerte. Entonces fue bastante completo y muy esclarecedor precisamente de qué es la astroquímica que estudian. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Mientras, Yo tengo una, se me ocurrió de momento. adelante. ¿Cómo o con qué proyectos uno podría iniciarse como en este cuento de la astroquímica? No sé, o sea, o sí, no sé cuál sería ese primer paso, cómo podría yo dar ese primer paso para iniciarme en astroquímica. ¿Estás en pregrado o...? Sí, pregrado. Ok, vale. Uno de las primeras cosas que se tiene que hacer es tal vez enfocar tu proyecto de grado final. Sí, obviamente si quieres continuar en esta área es en astroquímica. Pues por experiencia propia, mi proyecto de pregrado en química fue en astroquímica, y lo que hice fue contactar un profesor que me diera orientación con respecto a más o menos centrar o aterrizar el tema, porque inicialmente yo quería detectar aminoácidos en galaxias, entonces pues está un poquito lejos de la realidad. Pero entonces contacté profesores, la verdad era un estudiante de doctorado de mi orientadora en Río de Janeiro, me ayudó un poquito a estructurar el proyecto, y hice como parcería, o hice una colaboración con el grupo de espectroscopía de la universidad. Entonces, una de las cosas que yo creo que se puede hacer es
intentar acercarte a los grupos de espectroscopía, de fisicoquímica o cosas así de la universidad, sí, yo creo que son los más adecuados, porque normalmente los que trabajan en astronomía y son físicos se van más para la parte un poco más matemática, y entonces van para gravitación, van para sí, modelos así un poco más físicos, más robustos. Entonces los profesores tanto en física como en química que trabajan en espectroscopía son como los indicados. Puedes empezar haciendo un proyecto o una cosa así. Hay bastantes datos, bases de datos disponibles, tanto en infrarrojo como en radio, en internet de acceso libre. Puedes utilizar esos datos para hacer tu proyecto, y entonces tener esa asesoría tanto de un contacto de un profesor, un astrónomo o algo que te ayude a aterrizar tu idea, para que, como te dije, no sea tan fantasiosa como la mía inicialmente, que era mínimo gaseoso en extragalaxias, en galaxias externas, y pues hacer esa propuesta. Entonces, algo básico, algo más simple, y pues se puede dar pinos, digámoslo así, para poder empezar en esa área. Y hacer contactos es fundamental, realmente hacer contactos es fundamental. Vale, muchísimas gracias. Muy completa la respuesta. Ok, Elkin, un placer. Gracias. Vamos a hacer un par de preguntas que están aquí en el chat. Pregunta Steve Jurado: ¿por qué escogiste la Universidad de Río de Janeiro en vez del INAOE, a sabiendas que en el INAOE se hace medio interestelar? Pues la verdad es que en el INAOE, cuando yo fui, el GTM estaba en construcción, entonces todavía la química en radiotelescopio no estaba siendo implementada, y todos los profesores que estaban en ese momento trabajando en el INAOE trabajaban o en estelar o en galáctica o extragaláctica. Entonces la parte de moléculas que se utilizaba era solamente para mapeo, pero no para análisis de moléculas realmente. Ahí, pues, buscando personas para que me orientara con mi proyecto de grado en química, pues me encontré con el trabajo de la profesora Eloísa en Río de Janeiro, que es netamente astroquímica experimental. Entonces, pues bueno, o sea, ahí ya no hubo discusión, y pues me presenté y me fui. Pero esa fue la vertiente realmente. Yo discutí, e incluso yo conseguí presentar mi candidatura para maestría en el INAOE. Yo iba a continuar trabajando con el doctor Divacara y Daniel Rosas, pero pues ellos me dijeron desde el principio: nosotros no trabajamos moléculas, nosotros usamos los componentes moleculares para mapear, más no vamos a hacer nada más de allá. Entonces yo quedé enamorada del instituto, pero pues ahí sí la parte de mi gusto personal fue la que me llevó para Río de Janeiro. Ahí me gustaría de pronto enfatizar un poquito más, y es que sí hay una diferencia, por ejemplo, en usar moléculas para estudiar objetos, que es lo que se hace mucho, por ejemplo, en extragaláctica y así, que se utilizan estas moléculas que ya se conocen para estudiar velocidades rotacionales, cómo está distribuido el gas, las moléculas. Entonces, diferente de pronto estudiar cómo se forman las moléculas, estudiar ya las propiedades físicas de una nube molecular o una galaxia utilizando las moléculas conocidas. Y de pronto, pues yo precisamente estoy en el INAOE, y precisamente en el INAOE se trabaja es más estudiar, por ejemplo, la dinámica de galaxias utilizando estas moléculas y estas detecciones. Y la segunda pregunta que nos hace Steve es: ¿qué herramientas se utilizan en astroquímica? ¿Es útil saber manejar Gaussian y Gauss-View? Bueno, en la parte, yo no trabajo en Theoric, pero los colaboradores de mi grupo sí utilizan esas herramientas teóricas. Les ayuda mucho, porque la idea del trabajo es proponer tanto dinámica de moléculas, como ellas entonces a partir de un precursor, cómo reacciona. Entonces eso lo puedes hacer a nivel computacional, y también puedes diseñar o a partir de una molécula neutra, digámoslo así, cuál sería entonces su estructura, cómo ella tiene su arreglo espacial, analizar, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de astronomía en radio es que las moléculas, el componente de medida principal es el centro de masa de la molécula. Entonces, esas frecuencias de radio tienen todo a ver con cómo ella está distribuida espacialmente. Entonces,
Si el centro de masa está hacia un lado o está hacia el otro, esas líneas de frecuencia pues se van a desplazar y me van a mostrar unas características diferentes. Entonces, a nivel computacional, entender cómo es esa molécula a nivel de 3D nos ayuda a ver de que la frecuencia de rotación que estamos queriendo buscar no estaba en determinado número, sino estaba corrido o estaba hacia arriba o hacia abajo, porque el centro de masa tiene todo a ver con la forma de la molécula. Entonces, esas herramientas realmente son importantes, puedes utilizarlas, sí. Y pues para eso entonces es bueno contactar. Hay un grupo en Holanda y también en la Universidad de San Pablo en Brasil, que trabajan con modelamiento en moléculas, utilizan entonces en modelos, metodologías computacionales. También hay un grupo en la Universidad Federal de Río de Janeiro y ellos son del Instituto de Química, no de Astronomía, que trabaja con eso. Entonces, es importante, vas a tener una orientación y esas herramientas son fundamentales. Y tengo entendido que, pues, si aprendes una, pues te hace fácil entender más o menos cuál sería el mecanismo de cómo funciona la otra. Entonces, como que ya después de que estás en ese medio, pues ya cambiarte de un software para otro, pues se facilita que empezar desde cero. Entonces, realmente sí, esas herramientas son bien importantes. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Oscar. Adelante. Buenas tardes. Hola, Geri, muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Oscar. No es mi área de trabajo, pero sí te quería preguntar un poco por los instrumentos, ¿no? Digamos que tú tienes en el ALMA o tienes otros radiotelescopios en otras partes como en Brasil y ahorita vamos a tener el James Webb. Entonces mi pregunta va como en dos direcciones. La primera es, ¿qué es lo que más se gana con el James Webb? ¿Se gana en sensibilidad? ¿Se gana en que de pronto se pueden observar moléculas que tengan muy poca baja energía? ¿Se gana en señal a ruido? Eh, ¿O es como un interplay entre varias cosas? Eso por un lado. Y lo segundo es, con el James Webb, ¿qué es lo que más se van a beneficiar? ¿Es como el estudio de las moléculas en exoplanetas? O de pronto las galaxias, o no sé, si me podrías comentar un poquito más acerca de eso. Vale, vale. Una cosa, bueno, el James Webb va a observar en una franja un poco más extendida que el Hubble, entonces va a abarcar desde el visible hasta el infrarrojo, o sea, con más líneas de frecuencia, más abierta, una ventana espectral más abierta, pero moviéndose en esas dos bandas, desde el visible hasta el infrarrojo. Entonces es diferente de lo que obtenemos en radio. Entonces el ALMA, por ejemplo, no compite con el James Webb, es otra banda espectral y supremamente sensible, pero es otra banda espectral. Entonces ahí lo que se quiere hacer con el James Webb o sea, la verdad es que es un instrumento multitarea, entonces no es solamente observar moléculas, sino que como tiene esa ventana espectral tan grande, pues nos va a permitir tanto aumentar la sensibilidad y el hecho de que él esté ya en el punto de Lagrange 2 que disminuye muchísimo la contaminación, pues por los satélites y las cosas que tenemos en la Tierra y la temperatura. Entonces, mejora sensibilidad, mejora el campo de visión. Él va a hacer barridos en diferentes tipos de objetos, entonces va a estudiar tanto cielo profundo como estrellas, galaxias, o sea, va a ser un barrido realmente en múltiples objetos, solo que él tiene también equipados entonces espectrógrafos en la parte de infrarrojo, no sé en el visible qué instrumentos tenga, pero sé que tienen el infrarrojo espectrómetros que nos permite entonces analizar un poquito con mayor sensibilidad la parte del polvo. Entonces, va a ayudarnos a tener una mejor resolución, porque los espectros en infrarrojo normalmente tienen mucho ruido, entonces esperamos que realmente nos ayude con eso, porque el infrarrojo es muy sensible a la temperatura, entonces el hecho de que él esté en esa posición pues va a tener una mínima contaminación pues, por parte de nosotros, entonces esperamos que realmente mejore muchísimo la resolución de los espectros y
va a ser multicomponente. Entonces vamos a ver estrellas, galaxias, medio interestelar, exoplanetas, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de ahí y no, porque no es un objeto dedicado, digámoslo así. Vale, muchas gracias. También tenemos alguna otra pregunta para Heidi. Si no, me gustaría hacerte dos preguntas. Una, un poco de la parte de astronomía. En la astroquímica, bueno, ya mencionamos un poco que es diferente estudiar las moléculas dentro de ciertos objetos, pero para detectar moléculas nuevas se enfocan principalmente, por ejemplo, en nubes o en objetos de la galaxia o también en galaxias lejanas o un poco a qué objetos voltean a ver para intentar detectar moléculas nuevas. Bueno, realmente esos estudios se basan principalmente en objetos galácticos. Entonces vamos a hacer, se estudian diferentes nubes moleculares o complejos de nubes en nuestra galaxia, porque realmente tenemos vastas, gigantescas nubes en nuestra galaxia y realmente no han sido estudiadas a profundidad. O sea, podemos ver los objetos que están como más luminosos, como los que más sobresalen del resto. Realmente el estudio en los objetos galácticos de ese tipo pues está en crecimiento, se necesita muchísimo más estudio de eso. El problema con extragaláctica es que para estudiar las nubes y eso ya necesitas un poder de resolución gigantesco, tal vez pues la mejor de los instrumentos ayude. ALMA, por ejemplo, ayuda mucho y cosas como policíclicos aromáticos han sido bastante estudiados en esta galáctica, pues porque antes de ALMA pues no se habían visto de ese tipo de moléculas fuera de nuestra galaxia. Entonces fue como el avance. Solo que ya estudiar regiones específicas, porque cuando observamos la galaxia nosotros vemos el objeto, y si nos vamos a estudiar algo más específico, pues ya necesitaríamos muchísima más resolución porque las nubes moleculares están embebidas dentro de los brazos, dentro de los componentes galácticos. Entonces ya nos exige muchísimo más. Entonces la probabilidad de que perdamos resolución y que estemos viendo cosas más contaminadas, pues aumenta muchísimo a nivel extragaláctico. Entonces en este momento se basa más en moléculas orgánicas complejas, en policíclicos aromáticos, de carbonos policíclicos aromáticos como mapeo. En mi caso yo los estudio como moléculas que pueden sobrevivir a esos ambientes agresivos a nivel circunnuclear, pero yo no sé exactamente cuál es la región en donde esas moléculas se forman, porque es muy difícil ver la imagen de una galaxia y decir, bueno, en la parte izquierda, derecha, dirección X, Y, Z, ahí es donde se formó. No, entonces vemos es la información molecular de un todo, asumimos que está ligado entonces a formación estelar o cosas así, pero no tenemos un objeto específico, una región específica en una galaxia. Entonces, todos los experimentos y todas las observaciones están más ligadas a astronomía en medio interestelar y nubes galácticas. Gracias. Y la última pregunta que tengo ya para finalizar es si nos puedes como dar recomendaciones para los estudiantes que estén interesados en esta área, que a lo mejor ya hayan terminado su pregrado y estén buscando precisamente como que internships, estancias, cómo pueden acercarse, aparte de lo que ya mencionaste de pronto de dirigir la tesis hacia esta área, cómo podrían de pronto buscar entrar en esta área de la astronomía. Vale, como les dije, uno de los institutos que ofrece esas becas, esas pasantías de verano, pues es el INAOE. Actualmente ellos tienen el radiotelescopio milimétrico, por más que ellos no trabajen exactamente en astroquímica, el entender el funcionamiento de la antena y del radiotelescopio pues te abre las puertas para aplicar a otros institutos dedicados a astroquímica, por ejemplo, el IRAM, el Instituto IRAM, que tiene su sede en Grenoble y en España. Ellos prácticamente tienen una parte de ese telescopio dedicado a astroquímica, al estudio de moléculas. También está pues el Instituto en Yves. Entonces, si puedes aplicar y tienes una estancia y tienes una experiencia con radioastronomía en el INAOE, por ejemplo, aunque no sea en astroquímica, te abre las puertas para aplicar a otros telescopios. Yo sé que esa beca se promueve todos los años, que yo fui, si no fui la primera, fui como la segunda
llamada internacional que hizo el INAOE para esa beca, entonces me sentí súper feliz, que también cuando la abrieron decía astrónomos y físicos, y yo era química, yo estudiaba química, entonces ellos como que probaron, bueno, ¿te interesa? Vamos a ver qué da. Y pues fue súper bien sucedido, es un suceso en mi caso, en el estudio, entonces es una buena herramienta. Otros institutos que se pueden aplicar es para maestría y doctorado están los telescopios, las becas que existen en Chile, las becas que existen en Brasil, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, porque para Europa aplicas es más para doctorado, entonces para maestrías es Latinoamérica, para Europa doctorado. Aquí pues puedes aplicar, una recomendación grande sería poder aplicar a las becas que tiene el Max Plan. El Max Plan abre todos los años llamadas, incluso en el área de astroquímica, pero tiene múltiples aplicaciones en múltiples áreas, y ellos abren esa convocatoria para estudiantes tanto en pregrado como en maestría, o sea, y la idea es que tienes estancias de investigación en un instituto súper prestigioso y haces entonces esos contactos. Entonces son realmente herramientas que se pueden utilizar. Y para seleccionar tu estudio, entonces si estás, es que nuestro pénsul académico en Colombia, por ejemplo, discutiéndolo con las personas aquí, nosotros nos graduamos del pregrado, estudiamos mucho más tiempo que las personas que estudian en Europa, pero nosotros no salimos con la maestría, nosotros salimos con el pregrado. Aquí ellos estudian, por ejemplo, en Inglaterra estudian 3 años y salen bachelor, o sea, ya tienen prácticamente la maestría en esos 3 años. Entonces nosotros gastamos 5 y todavía nos falta la maestría, entonces estamos en una desventaja de tiempo grande. Y para aplicar de manera directa, pues nosotros tenemos como esa carencia a nivel de igualdad de pénsul, por decirlo así. No que tengamos dificultad académica, porque realmente los pénsuls en Colombia son absurdamente robustos, o sea, absurdamente robustos. Entonces, aprendemos cosas a caramba y podemos realmente enfrentarnos a cualquier carrera sin problema, porque realmente la educación en Colombia es muy buena. Y tenemos que admitir eso o sea, a nivel de universidad es muy buena. Entonces, aplicar a esas llamadas en Latinoamérica, yo creo que el INAOE es una puerta gigantesca. Es bueno aprovechar porque uno es en nuestra lengua, conocemos profesores internacionales, porque ellos tienen muchísimos contactos, aparte de los mexicanos, con otros institutos, entonces es una puerta gigantesca y no puedes hacerlo desde graduación, desde pregrado, entonces realmente es lo que mejor se me ocurre para empezar. Bueno, muchas gracias, Heidi. Creo que eso sería, Gracias. no hay más preguntas en el chat. Pues muchas gracias por toda la información que nos diste sobre astroquímica y sobre tu carrera y tu camino y los consejos para los estudiantes del programa. Me agrada muchísimo pues haberles ayudado un poquito. Espero no haberlos aburrido con todo lo que hablé, porque creo que me demoré un montón. Y bueno, cualquier cosa, pues mi correo está disponible, pueden contactarme. Incluso pues pueden buscarme en Google Academics, ahí pues está mi recorrido con los artículos de mi trabajo, que es lo que pues para que tengan más información sobre lo que hago, un poco más técnico. Y bueno, pues un placer ayudarlos y muchas gracias de nuevo.